Buenos días a todos. Presidente de Faconauto, vicepresidente de ANFAC, representantes de ANGAM y también de ANIACAM. Y a todos vosotros, pues en primer lugar, agradeceros de una manera muy especial a Jaume Roura por invitarme una vez más, y especialmente en épocas en positivo. He venido otras veces a este congreso y cuando las cosas iban bastante mal, y ahora parece que digamos que estamos en sentido positivo. Dejarme que primero que os felicite, digamos, y que felicite especialmente por el presidente que tenéis. Quizá no sea objetivo, pero porque a Jaume lo conozco desde hace muchos años. Somos de pueblos cercanos, de una pequeña comarca en Barcelona que se llama el Maresme. Él es de Vilassar, igual que Josep Sánchez Llibre, y yo soy de un pueblecito al lado. Por tanto, lo que digo, a lo mejor no soy objetivo, pero tenéis con Jaume realmente una persona súper trabajadora, súper convincente e insistente. Y digamos, si cuando tiene un tema, se lo trabaja, te lo pone encima de la mesa, te lo repite y al final pues te convence normalmente con los planteamientos suyos. Por tanto, felicidades a todos por tenerlo aquí defendiendo el sector. Pues para hacer una idea de dónde estamos, yo creo que también es bueno saber de dónde venimos, ¿no? Y esta economía española y la economía mundial pues no tiene nada que ver la que teníamos a principio de siglo, y durante este siglo creció hasta el año 2007, 2008 de una manera pues muy importante. Aquí en España recordar de que crecíamos pues en una media del 3 e incluso de más por ciento. Entre el 2000 y el 2007 en España crecimos 31 puntos de PIB. Otros países tan importantes como Alemania y Francia crecieron 22 puntos de PIB, e Italia 4. Vino la crisis entre el 2008 y el 2013 y tuvimos una caída muy importante, sumando el decrecimiento de PIBs de todos esos años, pues de alrededor de 9 puntos. Y es verdad, después, en los años 14, 15 y 16, hemos vuelto a crecer y hemos crecido pues casi recuperando lo que habíamos decrecido en esos años. Si lo miramos desde el punto de vista de las empresas en general, aquí los gráficos que nos ha enseñado Jaume en el sector, el sector vuestro de la distribución de automóviles, pues parecido a nivel global. En España, entre el 2000 y el 2007, se crearon 334.000 empresas y se crearon casi 4,5 millones de puestos de trabajo nuevos, es decir, de empleos. Por contra, en la crisis se perdieron alrededor de 150.000 empresas y también hubo una caída de 3 millones de puestos de trabajo, eso sin contar los autónomos. Y después, en la época ya de recuperación, en estos 3 últimos años, hemos tenido crecimientos de cada año alrededor de 500.000 de puestos de trabajo. Por tanto, en 3 años, 14, 15 y 16, hemos crecido en 1,5 millones de personas. Pero estamos todavía muy lejos de llegar a los índices de paro que todos querríamos, que quiere decir el paro técnico, ese paro técnico que teníamos en el año, o estructural, por llamarlo de alguna otra manera, que teníamos en los años 2007-2008, que era del 8%, y que, si todos recordáis, en esos años, pues prácticamente lo que no encontrábamos es personas dispuestas a trabajar. Y de ahí de que una de las cosas que pasó es de que abrimos nuestras fronteras y durante esos años, desde el principio de siglo, pues básicamente hasta el año 2008-2009, entraron en España pues muchísimas de personas del exterior, es decir, personas no nativas, y después por eso hemos creado pues las tasas de paro tan importantes que hemos tenido durante todo ese tiempo. Por tanto, el 2009 fue un antes y un después de la economía mundial, con un decrecimiento por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a los PIBs. Y ahora, realmente, ¿cómo estamos? Pues yo creo que si hace un par de años nos hubiesen dicho de que el año 2016 crecíamos al 3,2 y creábamos 500.000 de puestos de trabajo, no se lo hubiese creído nadie. Simplemente hace falta ver cuáles eran las previsiones del Fondo Monetario, de la Comisión Europea o de nuestro propio gobierno, y nadie acertábamos. Afortunadamente hemos tenido este crecimiento. Este crecimiento pues, nos ha hecho sacar un poquito de pecho de cara al exterior. ¿Por qué? Porque estamos creciendo mucho más de los países de nuestro entorno, de los grandes países europeos, y especialmente estamos creando mucho empleo. Algunos dirán,
¿Y el empleo no es el que querríamos? Bueno, claro que no, y nos gustaría que fuese un empleo pues, con muchos mejores salarios y que tuviese un poder adquisitivo mayor, pero las cosas vienen poquito a poco y yo creo que en este momento estamos en la buena dirección. En cuanto a inflación, tampoco fuimos capaces de prever que íbamos a tener inflaciones negativas durante los últimos tiempos y tampoco fuimos capaces de prever hace cuestión de un par de meses de que desde inflación muy negativa estaríamos en unos índices de inflación como tenemos en este momento y que parece ser que se van a mantener durante 2 o 3 meses y después a mediados del año pues van a ir bajando y eso nos entorpece, nos dificulta la negociación colectiva con los sindicatos. ¿Por qué? Porque en este momento los convenios se están firmando a una media del 1% y nuestro planteamiento con los sindicatos en este momento es un planteamiento de que los salarios de los convenios puedan crecer hasta el 1,5% y con un medio adicional en función de la productividad y en función de otra serie de condicionantes que tenemos en las empresas, como pueden ser si ganamos dinero o no ganamos dinero, si tenemos más absentismo o si entre todos somos capaces de incrementar nuestra competitividad. Yo creo que es muy importante que no solo miremos la inflación, que nos tenemos que olvidar de ella y que hablemos de competitividad, de productividad y realmente de viabilidad de una empresa. Porque si una empresa está en pérdidas, lo que hay que decir es que salga de las pérdidas, intentar que salga de las pérdidas, pero no intentar ponerles más piedras en el camino. Tenemos un grave problema en España, que es el problema del déficit. El problema del déficit de que, a pesar de que crezcamos por encima del 3,2, no somos capaces de reducirlo. Aquí en España tuvimos durante toda una serie de años pues un superávit espectacular, años 2005, 2006, 2007, en positivo, pero no fuimos capaces en aquellos momentos de reducirlo. Y eso yo creo, de reducirlo y de mantenerlo continuamente. Y desde el 2007 al 2009 pasamos de un superávit del 2 a un déficit del 11. Es decir, en 2 años nos cargamos 13 puntos de PIB y eso fue realmente terrible. No supimos controlar los gastos y no supimos mantener los ingresos. En Europa, la mitad de todo eso. En Europa, la diferencia que hubo en la zona euro entre el año 2007 y el año 2009 en cuanto a déficit fue 6 puntos, tanto por la parte de los ingresos como por la parte de los gastos. La gran pregunta es ¿qué pasará si en un momento dado la economía española no crece al 3% y solo crece el 1%? ¿Se nos volverá a disparar el déficit? ¿Qué quiere decir? Que todavía no hemos controlado los gastos. Y dentro de los gastos probablemente la gestión es el tema más importante. ¿Y qué decir del endeudamiento? Un endeudamiento que nos costó muchísimo, digamos, ponerlo a raya. Y que en un momento dado se puso a raya y que en el año 2006 pues lo teníamos alrededor del 36%, pero se nos ha disparado hasta casi el 100% respecto al PIB en los últimos años. Con un dato a favor y otro en contra, se nos ha disparado muy mucho, pero gracias a la reducción de los tipos de interés, en este momento, en los presupuestos generales del Estado de este año, el coste de la deuda estará alrededor de 30.000 millones. Pero es que si se nos vuelven a disparar los tipos de interés a 2 o 3 veces los que lo tenemos ahora, el coste del pago de la deuda pues va a ser casi insoportable. Tenemos un dato por contra muy positivo, que es la evolución del consumo en este último año del 2016 y que todavía se sigue manteniendo. En el 2016 hemos tenido un consumo por encima del 3 y ahí hemos visto que hay muchos sectores, muchos mercados que estaban caídos, que estaban digamos, hacia abajo y que iban incrementando en positivo. Tenemos un ejemplo en lo que ha pasado con los automóviles, que habíais llegado pues, a un punto crítico, digamos, de ventas de 700.000 unidades y que en este momento pues vais camino a ver si otra vez llegáis a conseguir el récord de años del 1.400.000. Yo estoy en este sector también, no en el tema de distribución de automóviles, pero sí en el sector de los camiones, en la fabricación de camiones de recogida de basuras, y nos pasó algo parecido. Y en los datos que daba Jaume de los vehículos industriales, ahí estamos nosotros. Nosotros hasta los años 2006-2007 el crecimiento fue espectacular y después del 2007 la caída fue vertiginosa, incluso mucho más que en los automóviles, y básicamente porque al final la financiación de los ayuntamientos fue prácticamente nula. Y ahora, poquito a poco, mucho más poquito a poco de lo que pasa en los automóviles, vamos remontando. Y esto no solamente pasa en España, sino que también pasa en todos y cada uno de los países de Europa.
Hemos tenido también otros sectores donde la mejoría es evidente, en el caso de las viviendas, y las viviendas tienen una consecuencia muy directa con el tema del empleo. En los años de gran bonanza en el sector de la construcción trabajaban alrededor de 2,5 millones de personas y hace cuestión de un año y medio en el sector solo trabajaba menos de 1 millón de personas, contando los trabajadores en empresa más los autónomos en el sector de la construcción. Ahora ya estamos por encima del 1.200.000 y eso creo que es un dato tremendamente positivo. Lo mismo pasaba en el cemento. En el cemento, en los años del boom, consumíamos 55 millones de toneladas. Ahora, este año, probablemente en el 2017, nos vamos a ir a 14, 15 millones de toneladas, pero con ascendencia ya positiva. Y así podríamos ir hablando pues, de otros sectores de que dan un poquito pues, la idea de lo que está pasando en la economía. La publicidad, por ejemplo. Un sector que cayó muchísimo más de lo que cayó nuestro PIB. En la publicidad, desde los grandes años a los años peores, cayó el 30% y estos últimos años está creciendo paulatinamente. Y el gran sector que yo creo que nos ha salvado de muchísimas cosas es el turismo. Veis los datos del turismo que hemos tenido en el último año y realmente son espectaculares, tanto en entrada como en aportación, es decir, en cuanto ha sido el gasto de los turistas en España. Y después el otro dato que muchas veces nos olvidamos, pero también lo habéis dicho en cuanto a las exportaciones. Las exportaciones han sido la gran salvación de la economía española en estos momentos de crisis. Las exportaciones españolas entre el año 2000 y el año 2016 se han multiplicado más de por 2. Y en este momento hay un dato espectacular de la economía española, que es el porcentaje respecto a PIB de las exportaciones de bienes y servicios. Estamos en el 33%. Por encima de Francia, por encima de Italia y lejos de Alemania, que está alrededor del 50%. Pero este es el cambio cualitativo y más estratégico importante que ha tenido la economía española en los últimos años. Y también podríamos dar algunos otros datos en cuanto a inversión española en el exterior e inversión extranjera en España. Ambos datos realmente son datos muy importantes y explican un poquito el por qué, después de esta gravísima crisis que hemos tenido, al final todo esto se haya aguantado, se haya tranquilizado y al final estemos saliendo de la crisis en la que nos habíamos metido todos juntos. En donde hemos tenido tres o cuatro vientos de cola favorables, muy positivos y sin los cuales hubiese sido imposible llegar a la recuperación en la que estamos. Uno, y muy importante, los precios del petróleo, especialmente los precios del petróleo que tuvimos en el año 2016, que como todos recordaréis, en el febrero del año pasado pues estábamos alrededor de 27, 28 dólares por barril, sabiendo que en España consumimos alrededor de 1,2 millones de barriles diarios. Cuando valía 100 dólares, nos gastábamos 42.000. Haciendo un simple número, pues en el momento en que está valiendo, en vez de 100, está valiendo 28 o 30, pues es un tercio de los 42.000 que nos costaba. Por tanto, un ahorro importante por parte del petróleo y que también repercutía de una manera decisiva e importante en la inflación. Por eso ahora que el precio del petróleo está en 55 y parece con una tendencia más o menos a estabilización, probablemente en los próximos meses no afectará tanto al IPC y el IPC va a ir bajando en los próximos meses. También hemos tenido los tipos de interés, unos tipos de interés, y a cualquiera de los que estamos en esta sala nos hubiesen dicho hace 10 años que tendríamos el Euribor en negativo, nadie hubiese acertado, seguro. Bueno, pues en este momento tenemos el Euribor negativo y en este momento las empresas que estamos haciendo, pues estamos intentando coger créditos que nos los dan, pero nos lo dan a las empresas que son muy solventes y que son con cuentas de resultados muy positivos, te dan todo el crédito que queramos, digamos, a unas condiciones bastante buenas. El achatamiento de las diferencias de los tipos de interés entre España y el norte de Europa es una evidencia. Antes era espectacular y en este momento pues las diferencias son menores, y todo eso pues por el famoso tema de la prima de riesgo, que en España en un momento dado pues estuvo casi al 650 puntos y ahora estamos siempre entre 100 y 150. Después también nos ha ayudado las cotizaciones del euro y el dólar. Digamos que esto para unos va bien y otros va mal, pero digamos para un país tremendamente exportador como es España en este momento pues parece adecuado. Y después el vigor económico que hemos tenido en Europa, que a pesar de los pesares pues ha tirado de la economía española. ¿Y por qué? Porque al final el 60% de todas nuestras exportaciones van a la Unión Europea.
Es verdad que hemos tenido una crisis financiera pues, tremenda, terrible, que no nos hemos dado casi ni cuenta en un momento dado de que el dinero en el mundo pues, parecía que no tenía valor, había muchísimo, parecía que había barra libre y los que lo teníamos que pedir, pues por una parte, los que lo tenían que dar, los que lo tenían que supervisar, en definitiva, yo creo que entre todos ninguno cumplió con lo que tenía que hacer y se creó pues, una burbuja financiera realmente brutal. Yo siempre recuerdo que el cuarto trimestre del año 2006 en España el crecimiento del crédito iba alrededor del 26%. Absolutamente ilógico. Y después pasó lo que pasó. En los Estados Unidos, cuando vieron que había un incendio espectacular y que no sabían de dónde había venido, pues se reunieron. Y esto, yo me acuerdo siempre una reunión que tuvimos en la Casa Blanca con el equipo económico. Todavía no había llegado Obama, pero estaba a punto de llegar. Y nos dijeron, no, aquí nos pusimos de acuerdo a Congresos, Senados, el equipo que venía, el equipo que llegaba, y en 2 días pusimos todo el dinero del mundo, y lo pusieron para salvar el incendio. Lo que pasa que después salvaron algunas compañías, unas sí, otras no, otras regular, algún día nos tendrán que explicar el porqué. También salvaron a muchas compañías del sector automovilístico, a muchas compañías del sector de los seguros, en fin, hubo un salvamento pues, absolutamente para todos. En Europa lo hicimos de manera distinta, lo hicimos de manera desorganizada. Digamos, Alemania casi por la puerta de atrás lo hizo pues, con sus Sparkasse, sus cajas de ahorros, con sus bancos regionales, los bancos de los Länder. Inglaterra intervino y puso dinero en los bancos. Francia un día decía que sí, o día decía que no. En Bélgica lo hicieron, intervinieron en los bancos, metieron dinero en los bancos. Aquí en España nos quedamos en situación un poquito de stand-by y tuvimos delante de nosotros qué es lo que estaba pasando pues, en el sistema financiero y básicamente en el sistema de las cajas. No nos pusimos las pilas básicamente hasta la reforma financiera del año 2012 y ahí pues pusimos lo que deberíamos poner, pero probablemente demasiado tarde. Hemos hecho otras reformas también importantes, como la reforma laboral, pero el tema de la reforma laboral, lo que sí que tenemos que decir es de que esta es una reforma continua, es una reforma de adaptación a la realidad. Es como si dijésemos que en cualquiera de vuestros concesionarios, pues cada día no se hacen cosas. Pues por supuesto, y se van adaptando nuevas máquinas y nuevos mecanismos, y entramos en la digitalización, entramos en maneras de vender distintas de cómo eran antes. Pues lo mismo en el tema laboral. En el tema laboral, desde el año 95 hasta la fecha, cuando hubo la última adaptación y de reordinación del Estatuto de los Trabajadores, que era de los años 80, la hemos cambiado 50 veces. Pero es que las tendremos que cambiar todas las veces que haga falta más. Digamos, ahora cuando nos dicen, algún que otro político nos dice, no, vamos a derogar la reforma laboral, yo simplemente me sonrío y pienso, es que no tiene absolutamente ni idea de lo que está diciendo, porque la reforma laboral no se puede derogar de un plumazo. ¿Por qué? Porque en España hay 7.000 leyes. Y 7.000 leyes laborales, algunas a nivel internacional, muchas a nivel estatal, otras a nivel autonómico, pero no solamente es una, sino que son 7.000, por tanto, de un plumazo absolutamente nada y imposible. Lo que sí que es importante es la negociación colectiva, esa negociación colectiva donde nos sentamos sectores básicamente o empresas con trabajadores, con sindicatos y ahí hacemos cosas que digamos realmente van en favor de la competitividad y la productividad. Ahí tenemos el ejemplo de las empresas del automóvil, en España, que si no hubiesen hecho una negociación colectiva inteligente, probablemente muchas de ellas en este momento pues no tendrían las necesidades y las posibilidades de producción que en estos momentos tienen. Por tanto, ahí es un punto clave, un punto en el cual estamos poniendo pues, toda la carne en el asador en cuanto a cómo somos capaces de reformar, de mejorar, de adaptar a los tiempos la negociación colectiva. Y también tenemos otros temas que es absolutamente básico ponerlo encima de la mesa y hacerlo. Todo el tema de la financiación autonómica, todo el tema del gasto público, todo el tema del traspaso de competencias que hemos hecho desde el Estado central a las autonomías. Hemos traspasado alrededor de 2.000 competencias desde el año 78 hasta la fecha y nos encontramos con muchísimas duplicidades, con muchísimos temas que no se están gestionando de la mejor manera posible. Y eso hoy en día, con las nuevas tecnologías, es perfectamente posible evaluarlo, controlarlo y poner las pautas para poderlo cambiar y hacerlo mejor.
Uno de los temas que está clarísimo en esta crisis es de que los gastos no se han controlado. Digamos, cuando decimos no, que ha habido reducción pues, en cuanto a inversión de sanidad, de educación, de pensiones, lo mejor es irse a los números y ver que en las pensiones, por ejemplo, en el año 2000 nos gastábamos en España 58.000 millones de euros. En el año 2016 nos hemos gastado 135.000. Por tanto, quien diga que las pensiones han ido hacia la baja, miente descaradamente. Y lo mismo podríamos decir con los datos de la sanidad y educación. Es cierto, la sanidad y la educación como gasto público en los últimos años, desde los momentos de la crisis, un poquito más, desde el año 2010-2011, han caído. Han caído, pues básicamente hasta el año 2015. Pero es que antes, desde el año 2000 hasta el año 2009, habían crecido educación y sanidad, pues el 40, el 50 o el 60%. Si miramos los grandes números y vemos qué ha pasado entre el 2000 y el 2016, los números no es que sean positivos, son muy positivos y con crecimientos en las dos partidas por encima del 20%. Por tanto, es bueno que vayamos viendo los números y no vayamos diciendo cosas que realmente no son y que además que se pueden probar porque los números están ahí para quien quiera verlos. Nosotros estamos acabando pues, en COE, hicimos un libro de la sanidad hace cuestión de 6 meses, vamos a presentar otro de educación en los próximos meses y simplemente lo que queremos hacer ver a todo el mundo. Por el camino de los ingresos está claro qué es lo que se puede hacer y por la vía del gasto hay que mejorarlo, hay que hacerlo mejor y hay que no despilfarrar. ¿Y por qué? Porque si vemos la evolución de los gastos en los últimos años, pues realmente no hemos ido hacia abajo, sino que como mínimo nos hemos mantenido. Y por la vía de los ingresos, los 4 grandes impuestos que hay en España, impuestos de sociedades, el IRPF, el IVA y después los especiales, en el año 2000 eran alrededor de 100.000 millones. En el 2007 pasaron a poco más de 200.000. Es verdad, en el año 2009, con la crisis, hubo una caída espectacular en impuestos de sociedades, en IVA y en los otros mucho menos. Ahora estamos recuperando, en el año 2017, vamos a recuperar lo que había de ingresos en el año 2007. Y eso yo creo que es importante para tenerlo en cuenta, digamos, y vamos a ver cómo y de qué manera podemos consolidar estos ingresos. Nos quedan muchas reformas pendientes. La de la formación, yo creo que es una vital, importante y que nuestro punto de vista desde COE está clarísimo. Las empresas lo pagan, las empresas deciden, así de simple, no vamos a entrar en más detalles. Yo creo que se ha hecho la formación de una manera importante durante los últimos años, yo que sé, desde el 93 hasta la fecha, hasta el 2016, la aportación del famoso 0,7% de las empresas españolas a la formación vía el pago al Ministerio han sido 35.000 millones. Bueno, pues yo creo que se ha hecho una buena labor, pero probablemente en el futuro debemos hacerlo mucho mejor y tomando la decisión nosotros. Que no necesitamos a ningún intermediario, ni tampoco las patronales, para poder decir dónde y de qué manera hay que hacer la formación. Quienes más y mejor lo sabemos son las empresas. Podríamos hablar de otras reformas que son necesarias y que yo creo que ahora, donde no hay mayorías parlamentarias en el Congreso, es bueno plantearlo, pero plantearlo pues, con un objetivo y una visión a medio y largo plazo, es el famoso pacto de la educación. Este es un país curioso, ¿no? Digamos, de que cada gobierno que viene hace una ley de educación nueva. En los últimos decenios hemos tenido 8 leyes de educación. ¿No seríamos capaces, por una vez en la vida, de primero evaluar qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal, qué es realmente cuáles son nuestros problemas, nuestra problemática? Yo creo que queda perfectamente clara. Venga, pues hagamos un proyecto a 6, a 8 años vista y veamos la manera de solucionarlo. Lo mismo podríamos decir en la sanidad, lo mismo podríamos decir en la justicia. Y para eso lo que tendríamos que tener son leyes que no se cambiasen cada 15 días. El impuesto de sociedades, para poner un ejemplo, desde el año 2008 hasta la fecha se ha cambiado 200 veces, 200. Es imposible de que nadie entienda ni lo que es el impuesto de sociedades. Y en cuanto al IRPF, como una parte está, la competencia es de las comunidades autónomas, cada año se cambia, en los últimos 10 años, de media 60 veces. Yo creo que esto convierte a España en un galimatías legal y que muchas veces ya no sabemos, ni incluso los propios expertos, qué es lo legal y qué es lo ilegal. En España, durante muchos años y en esta última legislatura, sin tener en cuenta lo que ha pasado el último año, porque es un año donde no ha habido actividad
parlamentaria, se estaban haciendo alrededor de 1000 leyes, decretos, normas, reglamentos de media. En este momento en España tenemos en vigor alrededor de 160.000 leyes y sumando las páginas de boletines oficiales del Estado y boletines oficiales de las comunidades autónomas, pues estamos en más de 1 millón de páginas. No les voy a decir exactamente cuántas hay en Alemania porque entraríamos en depresión, pero casi prácticamente ninguna. Hay que insistir, yo creo que no nos queda más remedio, en la competitividad y en la competitividad de las empresas. Que las empresas queremos pagar impuestos, por supuesto, digamos, muchas veces cuando alguien nos dice, no, es que las empresas no pagan impuestos. Primero, las empresas lo que queremos tener son beneficios. En el año 2007 la recaudación del impuesto de sociedades en España fueron 44.823 millones. ¿Por qué? Porque había mucha actividad y las empresas ganaban mucho dinero. Y como ganaban mucho dinero, pagaban muchos impuestos. ¿Y qué pasó después? Pues una grandísima crisis, una grandísima crisis. Antes de la crisis en España, el 65% del 1.400.000 empresas que cotizan en impuesto de sociedades tenían beneficios. Pero es que ha habido momentos en la crisis que este número ha bajado a 1/3. Bueno, y esa es la realidad. ¿Cómo va a pagar impuestos una empresa que tiene pérdidas? Bueno, pues hemos llegado a que sí. Con la última legislación del pasado 9 de diciembre, el Gobierno lo ha logrado, ha hecho lo imposible, digamos, de que empresas que están en pérdidas pueden llegar a tener que adelantar dinero por el pago de impuestos. Digamos, no quiere decir que haya crecido, digamos, la tasa del impuesto, sino que lo que nos han dicho que tenemos que pagar por adelantado unas cantidades que antes no se tenían que pagar porque había dos conceptos básicamente que estaban incluidos y que en este momento los han hecho desaparecer. ¿Qué dos conceptos? Uno, la doble imposición y la otra, las bases imponibles negativas. ¿Y qué es eso de la doble imposición? Pues miren, las empresas españolas cada vez más están en el exterior y cada vez más, pues no solamente son una empresa que sino el conglomerado empresarial son 2 o 3. Bueno, pues cuando una empresa ha pagado en el exterior o ha pagado en una filial, pues normalmente lo lógico es de que no vuelva a pagar, porque es que si no sería de película. Si tú tuvieras muchas filiales, al final tendrías que pagar en todas y cada una de ellas y el impuesto no sería el tipo, sino que estaría multiplicado por bastante. Bueno, pues esto es lo que desgraciadamente se ha hecho en esa nueva legislación de 9 de diciembre, que estamos intentando convencer a las empresas, a la Administración de que eso es un problema y que es un problema que están y que van a tener las empresas. ¿Por qué? Porque este dinero lo va a ingresar Hacienda, sin duda alguna, pero lo va a tener que devolver en el mes de julio del año que viene. Por tanto, esa es nuestra situación. Y con una cosa que puede ser una ventaja, ¿no? En este momento tenemos alguna que otra empresa, tenemos posibilidades financieras de soportar este adelanto. Si esto nos lo hubiesen hecho en momentos donde era imposible, pues el crédito hubiese sido efectos catastróficos. Lo que sí que está claro es de que el mundo es global, o sí, que nos enteramos de lo que está pasando en todo el mundo en segundos. Si el impuesto de sociedades en España fuese, como dicen algunos, el 6%, tendríamos aluvión de empresas irlandesas y de Delaware, que es el estado americano donde menos impuestos se pagan. Hay 1 millón de empresas en la ciudad de Delaware, muchos más que habitantes, muchísimos más que habitantes, estarían todas haciendo cola para venir a instalarse en España. Y esto no está ocurriendo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el impuesto real en España no es ese y simplemente hay que irse a los números de la agencia tributaria para poderlo corroborar. Pero como decía, el mundo es global. Y solo hace falta ver los movimientos que puedes hacer sin hacer nada extraño. Movimientos de mercancías, todos posibles, digamos, movimientos de personas, todos posibles, digamos, unos con más dificultades, otras con menos dificultades, por muchos muros que se pongan, por muchas paredes. Eso es así y con las tecnologías actuales cada vez más y después los flujos económicos. La revolución tecnológica lo facilita todo, facilita la globalidad. El ir en contra de la globalidad, pues es ir en contra de la revolución tecnológica, y como la revolución tecnológica va mucho más avanzada y es mucho más rápida, mucho más inteligente, pues la batalla la tiene ganada. La ventaja que todo se está haciendo más barato, digamos, cosas que hace años valían mucho dinero, pues en este momento se están rebajando los costes. Y por parte nuestra yo creo que, lo decía Jaume Roura,
déjenos seguir haciendo empresa, déjenos seguir invirtiendo, déjenos. Es bueno que tengamos beneficios. Si tenemos beneficios vamos a pagar más impuestos. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Pues lo podemos lograr con mucha más formación, con mucha más educación. Uno de los graves problemas que vamos a tener mañana, pasado, es de que vamos a necesitar gente y no tenemos gente formada pues, para venir a trabajar en nuestros concesionarios, para venir a trabajar en nuestros centros de I+D, para venir a trabajar en muchas empresas que se están haciendo cada vez más tecnológicas en sus propios ramos y no tienen gente preparada para poder trabajar. Este va a ser uno de los graves problemas que vamos a tener en la puerta de la esquina cualquier día de estos. Y una reflexión simplemente en clave europea. Digamos, esa Europa de que hemos de hacerla conjunta, que hemos de ir todos a una, que hemos de hacerla cada vez más fuerte, porque es un territorio grande y un territorio del cual la gente no se quiere ir. Es el territorio del mundo donde las encuestas dicen que la gente quiere venir. Por algo será. ¿Por qué? Porque tenemos, conjuntamente con esa economía pues fuerte, competitiva, somos un territorio donde existe el estado del bienestar, el mejor estado del bienestar del mundo. Y, por tanto, eso, digamos, lo hemos de mantener, pero lo hemos de mantener a base de competitividad, a base de no ponerle piedras innecesarias en el camino de las empresas europeas, a base de fortalecer las empresas europeas. Dejarme que acabe simplemente con una frase de la presidenta de Business Europe, de la CEO europea, que lo decía en el último congreso de nuestro Business Europe. Y nos decía, en los Estados Unidos, cuando alguien tiene una idea, pues le aplauden y le dicen, venga, tírala para adelante. En la China rápidamente dicen, yo la quiero fabricar, y le ponen todas las ventajas del mundo para fabricarla. En Europa no se nos ocurre otra cosa que regularla y reglamentarla. Ese no es el camino, seguro. Muchas gracias.